Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy bien, me da gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Oye, Luisa, a ver, primera pregunta. ¿Es una ley, como han interpretado la mayoría, para prohibir el outsourcing o para regularlo? Para poner orden, diría yo, se prohíbe lo que se llama subcontratación de personal. Es decir, Ujú. lo que ya no se permite es que una empresa no tenga trabajadores, acuda a otra para que le provea a todos los trabajadores que hacen sus funciones, su actividad económica principal. Entonces, eso se prohíbe, eso la ley lo establece como subcontratación de personal y se regula lo que tiene que ver con la prestación de servicios especializados. Hay muchas empresas, industrias que no se dedican a ciertas cuestiones, por ejemplo, pueden contratar cuestiones accesorias, algo de mantenimiento en unas máquinas, y eso se regula a través de una autorización de la Secretaría del Trabajo y un padrón público de acceso en un portal de Internet para todos los ciudadanos. Entonces, eso es lo que pretende hacer la ley, poner orden, porque hay muchísimos mecanismos de simulación. Hemos llegado al absurdo de que, como decíamos esta mañana, hay empresas que no tienen ningún trabajador cuando ahí están laborando cientos Ah, pe- de pero personas para ellos. ese es un absurdo. Continúo conversando con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Creo que me gustaría dar un paso para atrás. Primero, ya cuando quedó claro, Luisa María Alcalde, que cuál es el objetivo, cuál es la diferencia, porque, y no me quiero meter en eso, la iniciativa privada andan haciendo berrinches y andan haciendo cosas absurdas. ¿Cuál es la finalidad de esta medida? Yo creo que eso es la parte central, ¿no crees? Así es, yo creo que lo central es acabar con estos esquemas de simulación. Lamentablemente es que la subcontratación está mezclada con este esquema de pagadoras de empresas pues fantasma o factureras donde se crean y desaparecen precisamente bajo el esquema de no responder frente a los trabajadores. Ujú, ujú. Puedo poner varios ejemplos, Por pero favor. en estos operativos, hoy en la mañana hablaba de uno que me parece importante, en estos operativos que hemos venido realizando en estos pues ya casi 2 años de la estrategia para detectar la subcontratación abusiva, encontramos varias empresas muy vinculadas, por ejemplo, a los servicios o al turismo, donde uno llega, yo ponía el ejemplo de un hotel, y hay 800 personas trabajando ahí. Solamente dos las reconoce el hotel como sus trabajadores y las demás están repartidas en 14 empresas subcontratistas, pagadoras distintas, donde los trabajadores no los conocen, no saben quiénes son esas personas que los contrataron, nunca Ujú, los ujú. han conocido, lo leen en su recibo de pago, pero no tienen una relación con ellos. Los hacen firmar cada 3 meses contratos para poder romper esta relación laboral, no generar antigüedad ni derechos. Y sobre todo un fenómeno vinculado a que los registran con salarios muy por debajo de lo que realmente ganan. Entonces afectan muchos derechos, el tema de la pensión, por ejemplo, de lo que ahorras para el fondo de tu Ujú, ujú, vivienda, ujú. la estabilidad en el empleo porque te corren, te recontratan, o sea, solamente hay que ver cómo se comporta la subcontratación en No, y diciembre. cuando llega el trabajador a solicitar, decir, oye, pues ya calculé mis 166 semanas, ya me podría tocar una casa del Infonavit. No, porque resulta que en esas 166 semanas trabajaste como en 4 empresas distintas cuando tú crees que era un solo patrón. El mismo Exacto. lugar de Entonces, trabajo, hay la misma persona, o sea, los mismos jefes, el mismo sitio de trabajo, pero pues como cada 2, 3 meses te decían que le facturaras a exactamente, no, otro. David, imagínate tú cuando de repente hay un incumplimiento, no te pagan el salario o hay un despido Un injustificado. accidente Entonces, ¿a laboral. quién a un accidente laboral? Entonces no tienes a quién acudir, no hay quien responda y si hay, por ejemplo, la presentación de alguna demanda, algún juicio, pues de repente te das cuenta que esa empresa ya no existe, ¿no? Quizá, o no tiene patrimonio porque únicamente es una empresa que se dedica a proveer personal, no tiene una actividad productiva.
Entonces hay como varios esquemas que se relacionan con esto, pero hablábamos y es muy importante ver el comportamiento de diciembre porque muestra cómo funciona este esquema, que es en diciembre cae el empleo y esto se ve cada año y después los vuelven a contratar a finales de enero o principios de febrero. Entonces es un fenómeno que ha venido pues pulverizando y sobre todo afectando mucho a los trabajadores, pero también a la hacienda pública, porque hay una defraudación fiscal en muchos de estos esquemas, y finalmente también pues a las instituciones de seguridad social, al IMSS, al Infonavit. Entonces de lo que se trata es acabar con estos esquemas de simulación, dejar muy claro que este tipo de subcontratación de personal no se permite bajo el principio de que pues el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, y establecer qué significa la prestación de servicios y regularla bien, tener un padrón público y que realmente se garantice que en efecto se está prestando un servicio especializado y no se está subcontratando toda la nómina. Y hay un tema que es muy importante en la iniciativa, que yo siempre he creído que es la solución. Coordinar la ley fiscal, la ley laboral, la de seguridad social, para que todas, la del seguro social, para que se pueda seguir no con un convenio, sino por ley. ¿Qué pasa con un trabajador? Porque a estas empresas, algunas les conviene registrarte con menos salario, pero otras con más. Entonces se le puede dar una línea, ¿quién es el real patrón, no? Claro, no, precisamente, o sea, le das al clavo en eso, se necesitaba... O sea, yo creo que con eso, no se necesitaba más que eso desde hace muchísimos años y no se quiso hacer ya hablaremos adelante de la presión de los empresarios, ¿no? Sí, una modificación, digamos, que pudiera establecer los mismos criterios en las diferentes leyes, que se estableciera claramente qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son las sanciones, y no estas normas descoordinadas donde por una parte la Ley Federal del Trabajo establecía que se tenía que justificar el carácter especializado de la subcontratación, pero encontrabas otras normas distintas en el IMSS y unas distintas en el Código Fiscal. Entonces, parte de la reforma y de la importancia es precisamente que sea armónica la legislación para tener pues mucho más estabilidad y también certeza jurídica en las inversiones. Te voy a decir algo que me parece importantísimo porque luego se habla del sector privado en general. Uno de los principales digamos, sectores que se queja mucho de estos esquemas son empresas cumplidoras que sí cumplen, claro, y que representa para ellos una competencia desleal el tener en su mismo sector una empresa que evade impuestos, que no paga lo que debe pagar. Ahí te interrumpo, porque a mí me parece que hay un argumento muy equivocado de algunos diarios de iniciativa privada, decir, ¿va a aumentar el costo laboral? Pues sí, si tuviéramos esclavos sería el cero el costo laboral, o muy bajo el costo laboral. Creo que ese es el fondo de esta iniciativa, según yo, entender que a los trabajadores se les debe pagar lo que trabajaron. Punto, no más, no menos. Y más que el costo laboral, de lo que se trata es un reconocimiento de esta relación laboral. Si yo tengo una empresa y trabajan aquí en mi empresa, son mis trabajadores y hay ese reconocimiento. Pero por el otro lado también la posibilidad de poder pues contratar algunos servicios, porque yo no me dedico a eso, hay una empresa especializada y poder hacerlo de manera regular, con la certeza de que hay cumplimiento de la ley laboral y de las diferentes normas. Claro. Pues yo creo que nos conviene a todos. A ver, creo que hoy usabas en la mañana un gran ejemplo, el ejemplo de un hotel. O sea, a lo mejor el hotel, su negocio es ser hotel, pero necesita personal especializado para darle mantenimiento a los elevadores o al aire acondicionado, que no es el objeto central de su negocio, y ahí sí entra la subcontratación. Exactamente, precisamente cuando uno no se dedica a eso y necesita una empresa especializada, pues entonces la puede contratar para que haga y le provea ese servicio. El problema es cuando eso lo llevas, ¿no?, a contratar a una empresa que te provee todo tipo a todos como subcontratados cualquier tipo de función, y tú
ya, digamos, evades esa responsabilidad laboral. Entonces no creo que es una cuestión de que sea más costoso. Yo creo que las grandes ganonas en este esquema son las intermediarias, fueron las empresas de subcontratación, que con todos estos esquemas, pues fueron defraudando a la hacienda pública y a los trabajadores, y te digo, a las propias empresas cumplidoras. Yo difícilmente podría, o sea, yo sí creo que se tiene que arreglar. Y creo que, a diferencia de la iniciativa que se atoró en el Senado, esta me parece más lógica. Nada más de entrada, armonizando las diferentes leyes que tienen que ver con la relación laboral, con eso se resuelve, yo creo que el 90% del problema. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y en realidad decir también que desde el día 1 de la administración, y lo hemos dicho públicamente y a todos los sectores, el sector privado, al sector obrero, empezamos con esta estrategia precisamente para poder evitar estos abusos. Ahora en la pandemia quizá es también muy revelador ver lo que sucedió. Al inicio de la pandemia, las primeras empresas que dieron de baja enteramente a toda su personal, o sea, vaciaron sus nóminas, son empresas subcontratistas. Por eso te digo que se deshacen de los trabajadores como si se tratara de mercancías, de productos, y eso es lo que todos tenemos que proteger y dejar muy claro que necesitamos construir pues un mercado laboral sí productivo, pero también más equilibrado y de respeto de derechos y obligaciones. Más justo diría yo. Oye, muy rápidamente te pregunto tu posición en tema de los trabajadores de Interjet. No, pues estamos desde la Secretaría del Trabajo en conciliadores, hemos estado en varias pláticas precisamente dándole seguimiento para que ¿Todavía no se aburren de que les mientan? De sus derechos. ¿Todavía no se aburren de que les mientan? No, yo creo que se están llegando a acuerdos, no vamos a soltar el tema, hay que pagar los adeudos que se tienen con los trabajadores. Obviamente entendemos que la pandemia pues ha afectado a muchas industrias y por supuesto a la aeronáutica, y creemos que es muy importante el diálogo, por eso hemos mantenido mucha presencia y seguimos platicando con ellos para que haya cumplimiento de los adeudos que se tienen. Secretaria, no sabes qué gusto me da platicar contigo siempre, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Igualmente, David, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo, que te vaya bien.